marcha o toma de Lima a lo que anteriormente ha sido pues las marchas teniendo en cuenta los 7 de diciembre y de ahí para adelante. ¿Cómo ve el panorama en estos momentos, doctor? Bueno, a nivel nacional y a nivel de Lima metropolitana es claro que la intención de los extremistas de izquierda, violentistas, de azuzar y crear caos en todo el país está fracasando. Y va a fracasar, en mi concepto, por falta de apoyo popular, por falta de organización y por falta de financiamiento. Cuando usted habla de diciembre del año pasado y de enero o febrero del 2023, había apoyo financiero, había recursos para que los manifestantes se puedan movilizar a lo largo del país y había una intención política de poner fin al gobierno nacional Boluarte. Ahora no tienen apoyo popular, han perdido credibilidad, han fracasado en su convocatoria, aunque no descarto que en las próximas horas, sobre todo en horas de la tarde en Lima, intenten una movilización, pero que yo auguro que no va a tener la contundencia ni el éxito que ellos esperan. Y eligieron el 19 de julio porque para la gente de izquierda extrema es una fecha emblemática que la asocian a un paro nacional de los años de la dictadura militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Ajá. Ahora, doctor, en esta oportunidad, en declaraciones, el ministro del Interior ha indicado que ha puesto más de 8,000 policías aquí para salvaguardar y dar tranquilidad, y precisamente que estas marchas sí tienen todo el derecho a hacerlo, pero que sean pues pacíficas, democráticas y populares, pero ya no como anteriormente. Entonces, bueno, lo que ha pasado antes, que en el país, si los opositores a un gobierno quieren organizarse y quieren expresarse, que convoquen a una gran concentración de manifestantes en el Paseo de la República, haya una lista de oradores, hay una propuesta programática, un anuncio a nivel nacional, o que las personas visibles, los líderes de la oposición, marchen organizadamente con escalones y den la cara, no se tapen el rostro, den la cara y asuman su responsabilidad política. Lo que ha habido antes ha sido violencia financiada por el narcotráfico y la minería ilegal. Pedro Castillo lideró una organización criminal. Han pasado meses y él se sigue victimizando, pero lo cierto es que hay acusaciones no solo por delito de rebelión, sino por graves ilícitos penales, por ser líder de una organización criminal, como está detrás de este asunto de la señora Sada Goray y Mauricio Fernandini. El dinero iba destinado, entre otras cosas, a Pedro Castillo para financiar a los manifestantes que se movilizaban en contra de la vacancia o en apoyo a su gobierno. Por eso reitero, estas marchas no tienen éxito, aparte de la falta de convocatoria política, porque no tienen el financiamiento que han tenido antes. Es difícil y poco ingenuo en todo caso pensar que alguien va a llegar de Puno, de Azángaro, de Lampa o del Cusco o de lugares alejados del país con sus propios recursos para expresar su protesta contra un gobierno. Eso no es posible si es que no hay financiamiento. Además, amigo Wilson, el Perú es un país de micro y pequeños empresarios, de emprendedores, de gente que labora todos los días en los mercados, y por lo tanto somos opositores naturales a este tipo de paralizaciones que dañan el turismo, dañan la economía, dañan el comercio y la actividad económica en general. Bueno, esa es la realidad entonces de la diferencia de las anteriores marchas con lo que hoy día se está programando, no muy al margen de que también hay mucha logística por parte de las fuerzas del orden, como es la policía. Bueno, el gobierno, claro, el gobierno ha aprendido de sus errores, ha movilizado, me imagino que están haciendo un trabajo de inteligencia efectivo, además ha movilizado, como se dice, logísticamente a la policía para controlar cualquier desmán. Porque una protesta no tiene por qué ser violenta, una protesta debe ser razonablemente expresada con una propuesta política, con una propuesta programática, con oradores, con personas que den la cara, que representen a un frente de defensa o a un frente único de trabajadores. Pero acá no ha habido eso, no ha habido una intencionalidad de crear caos en el Perú, porque desgraciadamente la izquierda extremista vinculada a Sendero Luminoso o a movimientos populares financiados por el socialismo del siglo XXI, no tienen otra manera de hacer política que azuzando y creando caos y violencia. Ellos no construyen, ellos destruyen. Ese es su afán, ese es su propósito y eso es lo que desean y siempre han buscado en la historia nacional.
¿Usted cree, doctor, que los políticos de extrema izquierda como Verónica, entre otros, que están asusando a participar en esta marcha, no va a dar resultado como ellos esperaban, o qué es lo que va a pasar, o de repente más tarde la gente se anima a salir a marchar, pero hay un tema que tienen que hacerlo pacíficamente, doctor? Bueno, yo creo que a estas horas del día no había una paralización de labores, pero no descarto que en las próximas horas, así sean 500 o 1000 o más manifestantes, van a generar cierto caos y buscar la violencia. La intención de ellos es encontrar muertos, heridos, represión para... como congresista, luego colocando ministros de Estado en el gabinete, los gabinetes de Pedro Castillo, ha sido aliada de Pedro Castillo. Pero Franchi, ministro de Economía, ha sido parte del gabinete de Pedro Castillo, ministro de Economía. El otro señor Sánchez, comprometido con el tema del golpe del 7 de diciembre, que es todavía congresista, es un hombre del partido de Verónica Mendoza. Y ahora se rasgan las vestiduras y dicen que son víctimas de una persecución. ¿De qué persecución? Si Perú Libre tiene representación parlamentaria en el Congreso, el bloque magisterial, Juntos por el Perú tienen congresistas que representan un sector de la opinión política del Perú y tienen participación en el actual Congreso. No hay ninguna represión, ningún acto persecutorio contra ellos. Lo que necesita este país es que haya debate político y debate respetuoso. Que la señora Verónica Mendoza diga cuáles son sus ingresos, que haga una declaración jurada de qué vive, con qué paga sus cuentas, cómo sostiene a sus hijos, por qué hace de la política una forma de vida para lucrar, como hacen tantos o ingenieros como el señor Gorrita del Instituto de Defensa Legal, que viven de la cooperación internacional, no lo hacen por vocación de servicio, como pasa también con Rosa María Palacios, una nefasta comunicadora o periodista o abogada que sirve los más oscuros intereses del golpista Pedro Castillo. Qué bien, entonces ese es el panorama que se refleja a esta hora de la tarde. Entonces quiere decir que ya a estas alturas, esta llamada toma de Lima, que sería la tercera o cuarta, ¿ha sido un fracaso, doctor? Yo creo que más ha sido ha sido más, digamos, el impacto que ha tenido en los medios de comunicación que vienen hablando de la toma de Lima hace ya varias semanas. Incluso la noticia ha trascendido las fronteras, los noticieros internacionales han estado hablando de la toma de Lima, pero la toma de Lima no se va a realizar porque Lima está formado por provincianos, por hijos o nietos de provincianos, de migrantes. Acá no hay una rivalidad entre la metrópoli o Lima y las provincias. Las regiones tienen presupuesto, los municipios tienen presupuesto, hay una transferencia de recursos del Estado a todo el país. Acá de lo que se trata es que haya buenos gestores públicos que puedan hacer obra pública en Puno, en Cusco, y no haya devolución, no haya, digamos, dinero que no se gasta, que no se invierte por falta de gestión pública. Hay que preparar a nuestros funcionarios y hay que preparar a nuestros políticos para que hagan una política de gestión pública seria que reduzca la pobreza, genere empleo, atraiga inversión, atraiga turismo y generemos paz social. Ahora, una reflexión final. El fracaso de la toma de Lima no significa un respaldo político a la señora Boluarte. Seamos claros. La señora Boluarte de alguna forma fue parte del engranaje de Pedro Castillo. Era parte de su plancha presidencial. Si la señora Boluarte tuviera conciencia de su papel en la política nacional, debería entender que lo más razonable es que haya un proceso de transición y no esperemos hasta el 2026 para una nueva etapa electoral. Habría que anticipar el proceso electoral ya en condiciones de paz social, con competencia de todos los partidos y fuerzas políticas nacionales y sin la presencia, por supuesto, de una persona que ha causado mucho daño al sistema electoral, como el señor Salas Arenas o el propio señor Piero Corbeto como jefe de la OMPE. Qué bien, doctor, muchas gracias por este enlace telefónico y recibir su opinión, su apreciación, su punto de vista respecto a esta toma de Lima que prácticamente hasta el momento no da los resultados esperados. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.